Buenas noches, Mercedes y demás ciudades que nos están sintonizando. El mundo entero, me dice acá el productor. Comenzamos con Radar de Noticias TV en una nueva edición de este 11 de abril del 2025 y ya tenemos en nuestros estudios a la invitada de la noche de hoy, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Mercedes, Evangelina Artaza, a quien le damos las buenas noches. Bueno, buenas noches Fabián, buenas noches a toda la audiencia, a los compañeros del Corredor 5 que ya les pasé el enlace, Navarro, Giles, bueno, los de Mercedes, Suipacha, así que hay bastantes localidades que lo van a estar viendo. Bueno, Está picante la situación. sí, sí, sí. Se han dado alguna serie de opiniones divergentes en esta semana, pero vamos a empezar un poquito más suave para después ir calentando la pantalla. Contame un poquito, viajaron con representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales a la marcha nacional Sí. convocada por la CGT el día previo al paro nacional dentro del marco de las acciones gremiales llevadas adelante por la CGT. Contame la experiencia. La verdad, maravillosa. La unión de los trabajadores es, creo que, la herramienta que este pueblo necesita para terminar con la mala política. Porque si bien hoy nosotros estamos atravesando situaciones complejas, no solamente los gremios estatales, los trabajadores estatales, los trabajadores privados, yo creo que me hace acordar al 2001 esta situación. Estaba hablando con una compañera, con Andrea Ricaldi, que estaba al tanto de esto de lo que es los despidos de peaje. Viste que el papá de sus hijos trabaja en peaje y bueno, tenemos contactos con la CGT regional, con esos compañeros y la verdad que es tan triste, te llega tanto pasar por una situación como esa 500 familias en que peligro. sí, que es lo que vimos reflejado en la marcha, la movilización del día miércoles. No solamente el trabajo formal, el trabajo informal movilizó, más allá el tema de por ahí informal en lo que te digo, que directamente está en negro negro y el que está por ahí con algún monotributo social, con algún monotributo, porque convengamos que hay que hacerse responsable de la situación en la que estamos viviendo. Y hay un sector político que es muy responsable, otros menos responsables, pero todos somos responsables, inclusive los gremios también. Tenemos que hacer un mea culpa de por qué se llegó a esta situación. Y por lo menos desde mi lugar, creo que me conoces, Fabi, en los ámbitos que hemos por ahí compartido, tanto políticos o gremiales, siempre he querido dar esa discusión de dar la charla, el debate, que sea ameno, no llegar al conflicto en una charla de compañeros y de trabajadores, pero decir por qué llegamos hasta acá, qué fue lo que nos pasó que nos hizo llegar hasta acá. Desde el del ámbito de la FESIMUBO, bueno, Bauti te mando un mensaje, te amo mamá. Ah, ay, Ya mi tenemos a uno del amor, otro lado mirándonos. te amo, mi Importantísimo. Te mando un beso, amor. Bauti. Este, la FESIMUBO tiene una acción gremial muy importante dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, representando a la mayoría de los sindicatos municipales de los 135 distritos de la provincia. ¿Cómo se está viviendo dentro del ámbito de los municipales esta discusión política que se está dando en la provincia respecto a elecciones el mismo día que las nacionales, elecciones separadas, elecciones con paso, elecciones sin paso? ¿Cómo se siente eso? Y se siente. En lo gremial, nosotros hacemos política gremial y la política gremial está de la mano de la política partidaria. Entonces, nosotros somos gremios que estamos muy vinculados a la política porque trabajamos en el Estado municipal.
Entonces, bueno, se nota esta fracción o esta fractura que hay entre diversos espacios del mismo partido político o no. Del frente, digamos. Sí, del Frente frente. Nacional Ahí y Popular. está, ahí me gusta más. Porque el peronismo es uno solo y no son todos peronistas. Aunque algunos se acordaron. Pseudo. Se acordaron y se subieron al barco. Pseudo. ¿Sabes qué pasa? Que por este tipo de cuestiones, de que muchas personas, dirigentes, conductores, como el lugar que ocupen, el nombre de Eva y Perón cometieron las mayores atrocidades de la historia de nuestra Argentina. Tenemos el caso de Menem. Más degradante que eso para nuestro país, más allá de que mucha gente lo que plantea es que en esa época creció, vivió bien, le alcanzaba, comía, se compró esto, se compró aquello, pero obviamente que no cualquiera puede entender la macroeconomía, ni yo, o sea, solamente los economistas saben y por ahí los licenciados que estudian... Sí, pues son todos cracks en la economía. Bueno, es una característica de la Argentina. Vos fíjate que juega la selección y todos somos técnicos. Sí. Cambia un gobierno y todos somos analistas políticos y surge el problema de la economía y todos somos economistas. Sí, tal cual. Es muy argentino. Tal cual, es muy argentino, sí, tal cual. Lo que pasa es que hay algo que escapa a todo eso, que es el día a día, la economía que vos vivís día a día en tu casa. Entonces, si vos empezás a el que antes por ahí se podía dar un gusto te estoy hablando de comer un asado, no te estoy hablando de irte a Miami, y empezar a ver que esas personas hoy no llegan a comer. En ese marco, en la página de Mercedes A se sacó a partir de un debate que se dio en uno de los programas que se repitió esta mañana, programa en el que yo intervine hoy a la mañana. El de es más fácil pararle al Estado Nacional. Claro, ¿por qué participaron del paro nacional y la movilización y no le hicieron paro al intendente municipal Juan Ignacio Starr? Bueno, le voy a decir muy amablemente al que hizo la nota que esa pregunta se la tiene que hacer a Facundo Ugacio de la Asociación de Trabajadores Municipales, porque ese gremio jamás, de los años que tiene del 2004 a la fecha, son 21 años, obviamente que este compañero está hoy, pero si se metió en el gremialismo porque empezó a conocer antes la historia, ¿no? Yo cuando me metí en el gremio supe en qué gremio quería estar. No quería estar en cualquier gremio, quería estar en el que pertenecía a la FESIMUGO. ¿Por qué? Por la lucha que siempre dio nuestra federación en todo momento, desde su inicio, desde que no lo dejaron participar en esas elecciones en Carué, desde que un intendente cerró un pueblo para que el Cholo García padre no se pudiera presentar en las elecciones. Entonces, desde la historia... Yo en esa época estaba del otro lado. Estaba de la otra. Y mi papá era comisión directiva. Claro, era comisión Liliana, directiva, claro. Tal cual. Bueno, yo le diría al autor de la nota que le pregunte a los gremios que jamás le hicieron un paro ni a este intendente ni a ninguno. Sé que hubo en los autoconvocados que participó Hugo Bonafina, de ATE también, le pueden preguntar por qué no, ellos no son los que convocan a un paro de municipales en la ciudad de Mercedes. Porque es muy fácil cuando lo convoca otro, bueno, veo qué hago, me mantengo al margen, no opino, no digo nada. Le doy libertad a mis afiliados para que hagan lo que consideren. Claro, tal cual, como pasó en Navarro, que ahí salió una nota muy interesante, un descargo que vi, que le publicaron al recibo de sueldos, la primera vez que veo que un secretario general de un gremio puede hacer horas extras. Yo creí que porque los secretarios generales, cuando tomamos licencia gremial, no podemos hacer más horas extras. Bueno, acá hay un nuevo caso que por ahí lo podemos llevar a
a algún tribunal de cuenta que nos explique y por ahí tenemos suerte y en vez de cobrar 500.000 o 600.000 pesos como cobramos nosotros, podemos por ahí, ya que trabajamos 24/7, por ahí se modifica la situación. La verdad que me pareció horroroso. Y escuchar, leer, que lo diga públicamente, cobro horas extras. Mi recibo se filtró con una mala intención. ¿Tienen licencia? ¿Tienen licencia gremial? Wow. Estaría bueno que el Consejo Deliberante de Navarro vea qué hace con estas declaraciones, porque las hizo él. Queda comprometido el Ejecutivo también, porque Sí. de qué manera factura horas extras a alguien que está de licencia. Pero por eso, cuando hablamos de la política, hablamos de este tipo de situaciones. Entonces, nosotros siempre yo escucho que dicen, vos sos pobre, vos tenés un auto, tengo un Clio modelo 98 que está en el taller. Y uno elige los caminos que quiere recorrer. Entonces, por eso mismo digo que mis hijos me están escuchando y saben que más de una vez nosotros saben que después del 10 en casa se restringe todo, fideo, arroz. Ahí Felicita estaba preparando fideo. Así que es la realidad que nos toca. Pero yo la vivo con las convicciones firmes de lo que estoy haciendo. Y no considero ni que sea una mala madre, ni que sea una mala trabajadora. Al contrario, estoy recorriendo un camino que, más allá de darme satisfacciones, cada vez que logro algo para un grupo de trabajadores, un solo trabajador, un solo jubilado, eso no se paga, no tiene precio. Para mí eso no tiene precio. Y tenemos otros dirigentes que no piensan así. Entonces, entran al sindicalismo con por ahí otra posición. Que no digo que esté ni bien ni mal. Digo que es otra posición. Pero por eso me dolió mucho que la sociedad Mercedes, después de decir que los trabajadores municipales en pandemia éramos los trabajadores que, ¿me entendés? La proximidad cercana, lo inmediato eran los trabajadores municipales. La catástrofe de Bahía Blanca. ¿Quiénes son los que se organizaron primero para salir a la calle? Los municipales. Los municipales. Entonces, ni siquiera el Estado ni el municipal, a nivel político lo hablo, municipal, provincial y nacional, no, estaban, no sé, chocándose entre ellos para ver qué hacía cada uno, o si se juntaban o si no se juntaban, en una cuestión que es una catástrofe, ni más ni menos que eso, la palabra te lo dice. Sí, bueno, pero la gente se organizó más rápido que la política. Sí, bueno, pero la política llegaba a un punto donde la acción de sus dirigentes, de sus representantes, cada día pareciera, por lo menos la impresión que a mí me hace ver, que cada día están más lejos de la realidad cotidiana del ciudadano. Sí, se alejaron del día a día, de esa territorialidad que supieron tener en un momento, la perdieron. Y cuando un intendente, un gobernador, un presidente se empieza a manejar por lo que le dicen un grupo chiquito de personas, ya está. Y lo vimos siempre en este país. Y no solamente por vivirlo, sino también por estudiarlo o por leerlo. El que ha hecho la primaria, la secundaria, el que ha tenido la posibilidad de tener una carrera universitaria, todos te enseñan parte de la historia argentina. Entonces, es difícil cuando empezás a ver por otros ojos que no son los tuyos. Otra de las cosas que se plantearon en el programa de hoy de la mañana, Sí. ¿Cuál es, según tu mirada, la situación actual del trabajador municipal? Y después entramos más a fondo, que es un tema que me gustaría que contestes, porque fue lo que a mí me impulsó a llamar hoy a la mañana. Pero contame desde tu mirada, desde el sindicato, ¿cuál es la situación que ustedes perciben y ven de la situación económica y social en la que están viviendo los municipales hoy? Los municipales es una situación desgastante, porque ¿sabes qué pasa? Hasta les han quitado las ganas de luchar.
Y eso es realmente grave, porque te tenés que estar conformando con las horas extras que te da un jefe, y si le gusta tu cara te las da, y si te quejaste no te las da, y si hiciste un comentario fuera de lugar, no me gustó, listo. Y existe esto de te corto las piernas, y yo no, la verdad que y no pasa acá en Mercedes, pasa en los 135 municipios. En la provincia es distinto, porque vos no estás, En ¿me contacto entendés? En directo. contacto directo. Vos en la provincia trabajás con distintas localidades, ¿me entendés? Gente que ni se conoce. Entonces, el municipio está, imagínate los compañeros del Palacio Municipal, lo tienen al lado al intendente. Y muchas veces el intendente no se entera de un montón de cosas, que yo se lo he planteado. Por eso siempre desde este gremio se lo he invitado a, cuando iniciamos, cuando por lo menos en la comisión directiva que yo inicié, a recorrer las áreas de trabajo. Era una idea que tenía el Negro Cisneros en su momento. eh, y había empezado como a resultar agradable para el trabajador municipal que un intendente viniera a escuchar cuáles eran las necesidades que tenían. Se pudieron lograr muchas cosas en esas recorridas que se hacían. Y entre esas recorridas que se hacían y todas las necesidades de esos compañeros que fuimos anotando nosotros, que fue tomando nota el intendente, nació el convenio colectivo de trabajo. Con aciertos y con errores, parimos el convenio colectivo de trabajo. No solo lo hizo la Secretaría de Gobierno, no solo lo hizo Recursos Humanos. Nosotros aportamos un montón de situaciones cotidianas que le venían pasando a los compañeros hace muchos años y que no tenían un marco. Entonces nosotros lo que hicimos fue darle un marco legal a eso. Sí, obviamente que hoy lo leemos al convenio y decimos, bueno, podríamos haber puesto... Bueno, pero todo te lo da la experiencia. Y reconocer que uno por ahí no tiene digamos, la realidad absoluta, porque siempre digo lo mismo, la verdad no es absoluta, cada uno tiene un punto de vista. Eh, bueno, está bueno también decir que uno con el correr de los años ha aprendido que sí, que no, que más o menos. Y bueno, la verdad que nos toca estar con, ¿cómo decirte? Este tiempo es muy complejo porque la gente prioriza las horas extras. ¿Y qué le digo yo a los trabajadores municipales en todas las asambleas que voy? Porque no va a haber uno que pueda decir lo contrario. No peleemos más, no peleemos por horas extras, compañero. No nos miremos de costado así a ver quién tiene más. Ah, vos hiciste 50, yo hice 20. ¿Por qué vos, me entendés? Entonces, ¿por qué no sirve? La división entre nosotros no sirve, no nos va a llevar nunca a nada. Entonces, nosotros lo que tenemos que pelear es por un sueldo digno. Un sueldo digno que cuando vos te jubiles, y es algo que me pasó mucho en la recolección con esta última situación que tuvimos, que es de público conocimiento, que los compañeros tenían un muy buen sueldo cuando estaban En actividad. un sueldo neto que les permite vivir cómodamente. Obviamente que es un trabajo que no lo hace cualquiera, porque han ido varios compañeros a hacer reemplazos, a hacer horas extras, a lo que sea, y 2 días, 3 días, y vos, Sí, es un trabajo complejo, es un trabajo complejo que porque, te dicen, yo lo porque hago, yo lo hago, yo lo hago. no solamente No, están los tachos que se juntan con las no, máquinas en el centro, sino que después tenés los carretones que recorren los barrios y que recorren la zona rural, y ahí tenés ¿sí? que... Pero en los tachos mismos Sí, sí, hay residuos patológicos, animales muertos, vidrio, gusanos, ratas. De cualquier cosa te podés encontrar dentro de un contenedor. Escombros. sí, Tenemos, sí. la sociedad tiene que entender también que eh, aporta, aporta para nuestros sueldos en una tasa municipal. Esa tasa municipal, el municipio es el administrador de decir, bueno, pago sueldos y qué beneficios le doy al ciudadano. Bueno, entre esos están los contenedores. Hay una gran cantidad de contenedores que se pusieron, que eso hizo agilizar y modernizar un montón lo que es el servicio y que los compañeros no tuvieran que estar corriendo
cruzando zanjas. No hay un compañero en la recolección que no tenga rota las rodillas, que no tenga operación de meñisco, de tobillo. La realidad nosotros la entendemos porque estamos con ellos. Nos quieran, no nos quieran, nos pueden decir un montón de cosas, pero nunca que no fuimos a dar la cara. Jamás. Con aciertos y con errores siempre hemos estado al lado del compañero, desde que nosotros somos comisión directiva. Uno de los logros más importantes, a mi humilde entender, desde que esta comisión está en actividad, ha sido pasar a todos los jornalizados y a otro modelo, que no me sale el nombre ahora. Locación de servicio. Las locaciones de servicio. Todos, había antes una categoría que se llamaba destajista. Los destajistas, esa era la palabra que no me salía. Destajista, categoría 31. Bueno, todos esos pasaron 4 horas, en un proceso de discusiones paritarias con el Ejecutivo Municipal a planta. Sí. No solo paritarias. Discusiones en el Tribunal de Cuentas, discusiones en muchos ámbitos de trabajo, porque esas compañeras, porque eran todas compañeras que hoy se pueden acordar, Recursos Humanos le decía, no te corresponde la asignación familiar, no te corresponde la asignación familiar. El intendente por ahí después lo ve y se va a acordar también de esto, de que también es bueno que Recursos Humanos diga, me equivoqué, la verdad que me equivoqué, subsanemos este error. No es malo tener ese gesto de grandeza muchas veces. Y bueno, con eso que yo te preguntaba, y con estas compañeras pasó eso, ni presentismo, no tenían derechos, ni asignación. Si a vos te toman en un trabajo con recibo de sueldo, lo primero que hace ANSES es darte de baja a la UH. Bueno, ¿qué? Le dieron de baja a la UH, pero tampoco cobraban asignación. Si tienen un recibo de sueldo que dice relación de dependencia Municipalidad de Mercedes, digo, yo no puedo creer. Bueno, ¿por qué te hacía esa pregunta? Porque hoy a la mañana se planteó de que hay una masa de trabajadores precarizados, utilizaron otro nombre, pero vamos a utilizar una palabra más políticamente correcta, sí. Con una masa que es equivalente al 50% de la planta. Estaríamos hablando de 500 trabajadores que están trabajando en tareas habituales y permanentes. Habituales y permanentes en reemplazo a los trabajadores municipales que están precarizados. ¿Eso es así? ¿Y cuántos son los cooperativistas que están trabajando en la municipalidad? Te diría que es un 100%, no es un 50%. Yo le discutí y le dije que eran menos. No. Tenés 500... Me desactualicé con los números. Sí, tenés 500 monotributistas y tenés aproximadamente unos 600... Son cooperativas. ¿Sabes cuál es el tema? Que hay una confusión muy grande con el tema cooperativa. La cooperativa es una prestadora de servicios como cualquier empresa que viene a licitar. ¿Cuál es el contexto que nosotros le planteamos al departamento ejecutivo? Y lo hablamos muchas veces en reuniones, en paritarias. Vos contratás, un ejemplo, la empresa que te trae el agua, por ejemplo. Vos la empresa que te trae el agua, ¿le comprás la ropa por el servicio que te presta? No. No. Entonces... Tampoco le paga el sueldo. Tampoco, exactamente. Entonces, es un juego fiscal bastante gris, te diría, si le tengo que poner un nombre políticamente correcto, gris. Porque vos tampoco le haces una fiesta, vos le haces la fiesta a los municipales, pues son tus empleados, pero vos no le decías a los compañeros de, hola chicos, los de Siemens, los nombro con cariño, que chicos, le voy a hacer una fiesta porque la verdad que me caen re bien. No, son prestadores de servicio. Entonces ahí está la confusión. Si nosotros tuviéramos que plantear solamente el monotributo, son 545 monotributistas que empezaron a pasar después de 1, 2, 3, 4 denuncias, Ministerio de Trabajo, Tribunal de Cuentas. Nosotros hacemos todas esas acciones. Por ahí hay cuestiones que no se visibilizan tanto, como son las del Tribunal de Cuentas, porque nos parece que sería entrar en un juego político que nosotros no queremos.
Nosotros lo que queremos es que esos compañeros que estén en condiciones de pasar a la planta, como jornalizados en principio, como lo plantea la ley, bueno, que pasen. Obviamente que un médico que se lo contrata como monotributista, por supuesto, una locación de servicios, un médico no te va a venir a trabajar por un sueldo municipal. Ningún profesional de la salud te va a venir a trabajar por un sueldo municipal. Una sola médica tenemos en la planta municipal. Después son todos contratos, porque no van todos los días, porque atienden ciertos días. Es un contrato como... Sí, está dentro del marco de la ley. Sí, está dentro del marco legal. Pero por eso se confunde el tema del cooperativismo. Porque, a ver, yo lo digo siempre, hay cosas que no las comparto, porque yo fui cooperativista, ¿eh? Yo fui cooperativista y la pasé en la época de la gestión anterior. Cuando fui cooperativista, la pasé muy mal. Cuando tuve lo que tuve que tener, los suficientes ovarios que tuve que tener y denunciar una situación de corrupción. Esto no es que yo soy así en esta ahora porque está este intendente. No, yo soy así porque tengo mis principios, son así. Y me tuve que comer, yo estaba embarazada de Felicitas de 3 meses y me tuve que comer la peor. Entonces, lo que digo es que desde el Estado es el primero que precariza. Es cuestiones políticas, las cuestiones como las quieran llamar. Pero yo no le voy a poner nombre y apellido a ningún intendente porque todos los intendentes, los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires, tienen el mismo accionar. Acá no hay discriminación ni de partido político, ni de religión, ni de raza, nada. Son todos iguales una vez que asumen. Y nosotros sí, desgraciadamente es así. Asumir la responsabilidad de gestión es muy complejo y no recuerdo acá en Mercedes, después del doctor Giosio y de lo que conozco de la provincia de Buenos Aires tampoco, no recuerdo que haya habido un intendente que llevara a cabo y cumpliera con las cosas que se dicen en campaña. O sea, por un lado, cuando hacen campaña para ser elegidos, se ve el Estado desde un lugar y después cuando asumen la responsabilidad de gestión, que, vuelvo a repetir, es extremadamente compleja para aquellos que conocemos, yo creo que conozco un poquito de lo que es la gestión, no toda, pero un poquito de lo que es la gestión municipal, es extremadamente compleja porque muchas veces la voluntad no alcanza. Sí. Los marcos legales, las estipulaciones regulatorias y un montón de cuestiones que tienen que ver con el día a día de una gestión, tanto de un secretario como de un director, como de un intendente, se vuelven extremadamente complejas y las cosas que uno tiene pensado hacer no las puede hacer. Sí. Pero es una realidad de que no se llega a cumplir con lo que se estipula en una campaña. No, para nada. Por eso siempre digo, no hay que prometer lo que no se puede cumplir. Sí escuchar. Nosotros por ahí lo hablamos mucho con Gaby, con el secretario adjunto, con Gabriel Palacios, que le mando un beso, que está enfermo, está accidentado, la verdad que la está pasando mal. Así que te mando un abrazo enorme, Gaby, y siempre reconociendo el gran aporte y el trabajo que haces para con los trabajadores y obviamente conmigo, ¿no? Y aporto desde mi lugar el extraordinario crecimiento como dirigente que tuvo. Sí. Desde el momento que asume. Desde que inició, ¿te acordás? Desde que asume como secretario, teniendo el conocimiento de una sola área del departamento ejecutivo o del municipio en su totalidad, y caminando al lado tuyo y caminando al lado del resto de los compañeros y compañeras de la comisión directiva. Me acuerdo la primera vez que los acompañé a una asamblea, estaba parado en silencio con la gorrita casi tapándole los ojos atrás tuyo, y el día que fuimos al paro fue el que se paró al frente y habló con los compañeros y las compañeras municipales para llevar adelante el paro, el primer paro que ustedes llevaron adelante. O sea, debo reconocer, y lo hago público,
el extraordinario crecimiento como dirigente que ha Que tenido. tuvo, sí, 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 sí. Sí, es real, creo que todos se lo decimos. No es fácil No, estar frente a los trabajadores, más cuando te toca estar frente a 200, 300 trabajadores, que creo que hay pocos políticos que se animan. Y Gaby ha tenido esa entereza de aprender, más de una vez se ha frustrado, se ha enojado, pero todo este tiempo le ha llevado ese crecimiento y obviamente el aprendizaje, ¿no? vamos a aprovechar, poneme los mensajitos, hay mensajitos para leer, porque si no después pasa el programa. Gustavo Castellani nos pregunta, ¿quién cree que mejor interpreta a Perón dentro de la dirigencia? Me supongo que la dirigencia política o de la dirigencia sindical. Diego Gerdo nos dice buenas noches, saludos a los compañeros, a la compañera y a insistir para que este gobierno no nos quite derechos. Abrazo. Charlie Silva nos dice el propio Estado fomenta la evasión fiscal, es una triste realidad que empapa a los municipios vecinos también. Muchas gracias a todos por estar del otro lado y gracias por los mensajitos, por participar. En este marco de políticas nacionales que apuntan principalmente a la destrucción del Estado, como lo dice... hoy cuando le dije esquizofrénico paranoico se enojaron, pero bueno, para mí sigue siendo el esquizofrénico paranoico que ocupa la Casa de Gobierno y su séquito de ministros y secretarios que vinieron con la función de destruir una nación y entregarla a los países. Nos dice Norma Beatriz Romero, gracias a Evangelina Artaza y a los compañeros de Mercedes que siempre nos están acompañando, Sindicato de Trabajadores Municipales de Suipacha. Ay, un abrazo y un beso a Norma, que la verdad se convirtió en una leona en muy poco tiempo, con muchos miedos, con por ahí algún desconocimiento, pero la verdad que estos últimos días le ha demostrado a los trabajadores municipales de Suipacha que es una dirigente y que seamos mujeres no quiere decir que no tengamos lo que tenemos que tener y que es decisión. Le tocó una situación compleja vivir en el Consejo Deliberante, porque la compañera es concejal del frente que es oficialista, y bueno, tuvo que no levantar la mano para la creación de una secretaría por millones de pesos, cuando a los compañeros de Suipacha le dieron un aumento irrisorio en cuotas, porcentajes de 4, de 6%, que no le modifican la vida a nadie. Y no solo, la base de los sueldos municipales, un 4% son monedas. Y sí, pero lo hablamos siempre, lo hablamos con César Cócaro, que es el candidato a secretario adjunto de Suipacha, y siempre los aumentos los llevamos a los compañeros en base a qué te compras con eso. A ver, te modificó el sueldo, y lo venimos planteando desde el año pasado en la localidad de Suipacha, pero bueno. Así que le mando un abrazo enorme a la compañera Norma, que bueno, que demostró que si no hay plata para los municipales, tampoco hay plata para la creación de cargos. Te decía respecto a las políticas nacionales que en forma directa pegan en lo que respecta a la gestión y a la ejecución de gobierno del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y por decantación terminan cayendo en los municipios. Muy particularmente el municipio de Mercedes dejó de recibir un montón de dinero de coparticipación, dejó de recibir un montón de dinero respecto a obras que estaban proyectadas y que tenían que resolverse y no se pudieron resolver. Sí. ¿Cómo ves desde el ámbito de los municipales esta situación económico-social que nos toca desde hace un año y un poquito más? Y la situación la veo cada vez más compleja. Si a nosotros el gobernador hoy no nos da el Consejo del Empleo Municipal Provincial, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, vamos directo a ser indigentes. Pobres con trabajo somos.
Ya somos pobres con trabajo. Y si esto sigue así, porque hoy ¿quién vive bien? Y los ricos. Los ricos. ¿Cuánto es el porcentaje de ricos en la Argentina? ¿Un 5%? ¿Un 7%? ¿Estará rondando ese porcentaje? Entre los blancos y los negros estaríamos alrededor de los 10. Porque hay algunos que tienen un montón y no lo declaran. Pero bueno, Bueno, pero lo que está, digamos, declarado un lo que 5. está declarado, Tenemos un 5 en un negro. 5 o un 7%, bueno, esa gente vive bien. Decime qué trabajador no quitó un montón de cosas que hacía que no las puede hacer más. Ahora, me retrotraigo a la nota que salió con todos esos comentarios horribles para los trabajadores municipales, que somos los que juntamos los residuos, los que brindamos salud, los que atendemos, por más que tengamos días complejos, situaciones complejas, Los que atendemos atienden con a una los niños los sonrisa fines de semana en el nuevo en, lugar de... en todas las actividades que que ha muchos papás van y hecho, dejan a los niños como si fuese una guardería. sí, como una bolsita ahí. Después No me vengo, sale el nombre del ámbito. Estación Juego, Juegos, sí, que aprovecho para mandarle un saludo a las trabajadoras y a los trabajadores de Estación Juego que realmente están haciendo un trabajo extraordinario. sí. Y cada vez hay más gente, más niños, que van a disfrutar de ese trabajo que se Sí. lleva adelante. Que también es una de las tareas que hacen los trabajadores municipales por Sí. un sueldo magro. Las docentes municipales. Nosotros tenemos 3 jardines municipales que son de excelencia. De excelencia, sí. No hay en Mercedes jardines privados a los que nosotros tengamos que tenerle nada. O sea, los jardines municipales los eligen todos los Sí, sí. mercedinos. Entonces, es doloroso cuando ves, por lo menos para mí, como secretaria general de un sindicato que defiende los derechos de los trabajadores municipales, ver las cosas horrorosas que se ponían en esa nota. Y yo, viste que te dije, cuando te pasé la nota y te dije, quiero que me hagas estas preguntas que yo te las voy a contestar. Y por eso te digo, me retrotraigo a eso, porque la realidad es que nosotros tenemos sueldos que están bajo la canasta básica. La canasta básica, que son 385.000 pesos. No te estoy hablando de la canasta básica alimentaria total, que es lo que estamos pidiendo de 1.000.000 de pesos. Son dos cosas muy distintas. Hace un ratito, creo que fue en el transcurso de la tarde, salió una nota en La Tecla. Sí, la vi. Y ahí se puede ver claramente qué es lo que nosotros estamos reclamando, porque la fuente es FESIMUVO, ATE y la vieja estructura. Tiene las siglas raras, por eso le decimos la vieja estructura. No la podemos nombrar. Nada, es un chiste, a modo de chiste. Pero son, digamos, de los 135 municipios, FESIMUVO tiene el 94% de representación. Bueno, ahí se puede ver y pueden ver, me gustaría que el autor de la nota en cuestión se ponga a ver de qué partido son cada uno de esos intendentes que hambrean a los trabajadores municipales. Vamos a darle una tarea al periodista. Le vamos a dar una tarea y yo las respuestas que dice esa nota las voy a contestar todas. Y sí le hacemos paro al intendente porque se lo hemos hecho. Incluso le hemos hecho paro por sector. Que acá el único sector históricamente que hacía paros era la recolección. No había otro sector que se animara a hacer un paro. Nosotros arrancamos con las docentes municipales haciendo paro. Que se unieron, que dijeron, bueno, necesitamos ser reconocidas, queremos ser reconocidas, nos merecemos ser reconocidas, y ahí estuvimos acompañándolas y logrando que se las reconozca como lo que son, personal docente, no empleadas administrativas. Así que bueno, esto es parte de un poco, ¿no? De contestar un poco esa nota y de responder a la pregunta que me haces del contexto que estamos viviendo. Yo creo que nadie puede vivir
con 500.000 pesos, porque vos podés tener alguna bonificación que te ayude. El tema de las horas extras, como le digo a todos los trabajadores, es hoy. En la No nota, es... en la nota sale algo que alguna vez acá en Mercedes se dijo en una Sí, reunión paritaria. La mayoría no tiene estabilidad y tiene que recurrir a otros trabajos para poder sobrevivir. sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Es verdad. Este, creo que es Todos tenemos más de un trabajo para poder llegar a fin de mes, excepto el compañero que hace demasiadas horas extras y que está dedicado a pleno a la municipalidad para poder tener un sueldo, no sé si digno, pero que lo ayude a comer a fin de mes. Nos dice Gustavo Arcenegui, gracias por estar del otro lado. Si el gobernador no nos atiende, nosotros vamos a tener memoria en estas legislativas. Con respecto a la foto del otro día, todo en Mercedes sabemos quién es ese periodista que habla de por qué no le paramos al intendente. ¿Te Bueno, llegó? no, un abrazo para Gustavo, que el otro día nos acompañó a Sí. la movilización. La verdad que es un compañero delegado que se sumó hace poco y realmente dice lo que piensa. Muchas veces no pensamos igual, pero dice lo que piensa y nosotros para eso estamos, para disentir y debatir dentro de nuestro espacio gremial que nos lleve a crecer. Porque todas estas situaciones que tenemos, como lo dice él, nosotros vamos a hacer ahora, los secretarios generales en el plenario de la FESIMUBO, facultamos al Consejo Directivo de que tome las medidas de acción gremial directa. O sea, fueron pocos por ahí los secretarios que hablaron, yo fui una, eh, y pedí que la movilización tenía que ser en el mes de abril. ¿Por qué tenía que ser en el mes de abril? Porque no tenemos que entrar en el juego político de Kicillof, de la Cámpora, de A, de B, de C. No queremos entrar en esa discusión. Queremos el Consejo del Empleo que lo prometió hace 7 meses atrás. Y se está ocupado ahora con otras cuestiones que son obviamente que fundamentales, importantes para la provincia de Buenos Aires. Sabemos que está gobernando sin presupuesto, sin fiscal impositiva, sin endeudamiento. Sabemos quién es el sector que se paró y no se presentó, digamos, que estaba y no bajó al recinto Para aprobar el para presupuesto. aprobar el presupuesto, para aprobar el endeudamiento, porque el endeudamiento no era para que me llevo la plata a mi casa y quiero creer que no. Era para seguridad, para salud y para educación. Bueno, pero esas cosas a nosotros no nos sirven, ni como empleados, ni como argentinos nos sirven, ni como argentinos nos sirven estas peleas. Porque después, ¿qué pasa? ¿Qué vemos nosotros hoy? Una pelea. ¿Qué se sabe que vamos a ver dentro de unos meses? ¿Y qué termina la sociedad? Agotada. Agotada, descree la política, se han peleado amigos, familias. ¿Con qué sentido? ¿Con qué sentido? Se armó un frente político después que Estaban todos. estábamos todos juntos. ¿Sí? Entonces no tiene sentido, no entremos en esa. Y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para no entrar en esa. Yo tuve muchas ganas de responder en esa nota. Me Y, imagino. Conociéndote me imagino. mis propios compañeros del sindicato, mis compañeros de federación, no entres en ese tipo de cuestiones. Porque no me suman a mí como dirigente gremial, empiezan a hablar de un montón de cosas que ni saben. La gente es, como te digo, viste que somos, como vos lo planteabas, que somos técnicos, economistas, sabemos un poco de todo, de El argentino es un todólogo historiadores. por naturaleza. Sí, Es un un todólogo, todólogo. sabemos de todo. Sí. Tenía un compañero que decía, soy todólogo, experto Sí. en todo. Nosotros acá en Mercedes ya Alfonso. tenemos un todólogo. Tenemos un todólogo. Un saludo a Martina Valle. Gracias por estar siempre del otro lado. La situación de la Municipalidad de Mercedes es una cosa que yo charlaba justamente con Gustavo Castellani el sábado en la radio, que él está como uno de los referentes locales del movimiento de Moreno, No, Principios y Valores. no lo conozco.
Me planteaban algunos proyectos y yo le planteaba desde el punto de vista de, del presupuesto, porque todos entendemos que para hacer una ejecución de gobierno se necesita un presupuesto. Sí. El presupuesto es finito, tiene una determinada cuantía económica y a partir de esa cuantía económica se puede hacer la redistribución según criterio de quien la hace, lógicamente, Sí. para tal o cual tarea. En el marco del presupuesto actual de la Municipalidad de Mercedes, ¿cómo ves vos el desarrollo del 2025 y cómo entendés, además de la consulta con tu equipo, que se puede discutir la paritaria este año? Yo creo que nosotros con el presupuesto que hay, más allá que dejaron de venir recursos nacionales, por ende, Nación tiene que transferir a provincia, provincia a municipios. Sin esa cadena, creo que acá se ha hecho una gestión económica muy buena, que arrancó en la época de Agustín Simone. Yo me acuerdo de que él había generado un fondo cíclico. Ujú. Muy interesante la propuesta, que no se venía haciendo eso en los municipios. Eran muy pocos y después muchos empezaron a copiarle el modelo. Sí, hoy uno de los funcionarios más importantes de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. No, eso no tengo datos. Sé que trabaja en la provincia, pero es muy, la verdad que le dio una impronta a lo que eran los presupuestos municipales de acá en Mercedes que no se tenía. Si bien veníamos de por ahí de muchos años de gestiones muy largas venimos. Si estamos hablando de una persona, un profesional de la economía, Sí, sí, sí. que fue la mano derecha de Kicillof en el Ministerio de Economía de la Sí, sí, Nación, sí. durante el segundo gobierno de Cristina, si no me equivoco. O sea, un hombre con Sí, una sí, creo que es formación y una licenciado en economía preparación, también, sí. un hombre con una formación y una capacitación extraordinaria, porque aparte tenemos que entender de que el 95% o 98% de los profesionales que salen de la universidad, tanto contadores como administradores de empresas, ninguno tiene idea de cómo es un presupuesto municipal, Es verdad. porque no Por están eso te formados tenés, para eso. por eso te tenés que formar después. O en el mientras tanto, si te interesa el tema, como lo estoy haciendo. Me Porque consta, sí. me interesa el tema. Sí, bueno, a partir de ahí, ¿cuál ves vos desde el trabajo que vienen llevando? Porque sé que siguen con asambleas y siguen Sí, recorriendo los lugares de trabajo. sí. ¿Cuál es el ámbito más complejo y más difícil que se debe mejorar en la municipalidad de Mercedes hoy? El ámbito más complejo, el área más compleja, decís, Sí, sí. yo creo que sigue siendo el corralón. Si bien ha crecido muchísimo, pero muchísimo. Nosotros cuando yo empecé a ir al corralón la primera vez, creo que salí horrorizada, que era la primera vez que iba con Flora, y era una simple militante en ese momento que recién quería arrancar. Era un basural el corralón. Sí, me acuerdo. Era un basural. Y lo volví a ver. Eso que vi en el corralón lo volví a ver cuando me fui el otro día a la disposición de residuos en Suipacha. Creo que las ratas les saludaban a la cámara. La verdad que el crecimiento fue enorme. Si bien estuvo en gestión Silvio Bertera, Luis Ponce y Apesteguía, el Vasco Apesteguía, creo que hicieron entre los tres un trabajo realmente muy, pero muy, obviamente que de a poco, pero muy cuidadoso con el tema de la disposición de los residuos. Fue extraordinario porque hicieron hicieron el convenio con el CEAMSE para poder terminar con el basural. También el tema de la planta de reciclado de residuos, que también era otro basural, el tema de la Florida, histórico, se le dio un saneamiento a todos esos sectores que venían de a poquito
empezaron chiquitos y terminaron convirtiéndose en un basural a cielo abierto. Creo que esta gestión lo ha tenido como primordial al tema de medio ambiente y del cuidado de los trabajadores municipales. Pero falta. Creo que es el área en la que más falta, pero no por ahí ¿cómo decirte? Yo creo que por una cuestión económica también. Es una cuestión Sí, económica. Mercedes creció mucho también. Creció mucho, no se han tomado gran cantidad de trabajadores para áreas específicas, como lo de la recolección. Si bien el subsecretario alude que puede cumplir con los recorridos, estamos viendo, nosotros venimos de hacer recorridas con los compañeros, pero por las calles, por los barrios, toda la zona que tiene contenedores, estamos viendo una situación compleja con los contenedores. Y eso también habla a las claras de qué es lo que está pasando. No alcanza el personal, la tarea es insalubre, no pueden hacer horas extras. Yo lo que veo, poneme el mensaje así aprovecho porque después me olvido. Estoy grande. Gladys Medrano dice: hola compañera, un placer compartir la tarea contigo. Nada fácil, por cierto. Gracias Gladys por estar del otro lado, secretaria de Finanzas del Sindicato de Trabajadores Municipales de Mercedes. Un beso a Gladys, la verdad que una leona también ahí, nos tiene ahí. Todo. Un caramelo. Una de las cosas que veo es que, como vos decías hace un momento, nosotros, los ciudadanos, los vecinos de Mercedes, a veces no prestamos atención o no le damos el valor real que tienen los contenedores y terminamos tirando por ahí cosas que son muy difíciles de que el trabajador municipal, que esa dificultad se traduce en tiempo. Sí. Y el tiempo hace de que el recorrido se haga más largo. Tal cual, tal cual. Si vos a un contenedor le tirás escombro y arriba basura, y la verdad que el peso terminás rompiendo el contenedor o terminás rompiendo los brazos elevadores. Los enganches. Pasa continuamente. Brazos elevadores. Brazos elevadores. Me lo dijo hace 15 días el secretario de Servicios Públicos, el subsecretario. Brazos elevadores. ¿Y después de quién es la culpa? Sí, sí. ¿De quién es la culpa? ¿Del empleado que no miró, que no se fijó, o la culpa de quién? ¿A quién le...? Porque es muy fácil después buscar responsable, pero... Y son carísimos. Son carísimos. La gente a lo mejor no toma medida, la ciudadanía, de que son carísimos y de que digamos, hoy todo es caro. Todo es caro. Estamos en una situación sumamente compleja y sabiendo que a los municipios, las empresas, les cobra el doble, el triple. Lo que quiere le cobra. Y obviamente que hay que ser la verdad que aprovecho el momento, le mando felicitaciones al departamento de compras, que siempre están ahí buscando precios, no solamente lo más barato, sino buscando precio-calidad. Y no quedándose con que, me lo pasó esto y bueno, ya lo único que le tenemos que comprar. No, están ahí buscando, intentando siempre buscar una solución. La verdad que felicito a los compañeros por la tarea que hacen cotidiana, que nosotros no teníamos una gran presencia en el Palacio Municipal y gracias a la elección de delegados que se fue haciendo, empezamos a tener esa ida y vuelta con compañeros que por ahí no se animaban ni siquiera a saludarte del miedo que tenían. Pero bueno, esto hizo que obviamente, que tanto en recaudación también, hoy en recaudación hacemos asambleas, la gente entiende que estamos en una asamblea, están los compañeros que deciden, siempre hay creo que una compañera y un compañero que deciden atender y después todos estamos en asamblea y vemos esto, el pago de impuestos, se recauda, no se recauda. Tratamos de hacer la conexión con las áreas, el que recauda, el que tiene que gastar,
Lo que pasa que nosotros tenemos una mesa técnica de trabajo, en la cual ponemos arriba de la mesa toda la cuestión. Muchas veces nos enojamos, sí. Decimos que por ahí acá se equivocaron en esta compra, sí. Pero lo decimos para que se pueda mejorar. No lo decimos con una mala intención. Porque siempre por ahí se nos toma como malintencionados o políticos, estás de un lado, estás del otro. No pensás como yo, sos mi enemigo. Y me señalas con el dedo. No. Creo que ya tenemos que hacer a un lado ese proceso. Poneme los últimos mensajitos, así no me olvido. Gladys Medrano dice, un envase pequeño, pero no se confundan, toda la militancia y la fuerza. Un abrazo grande. Gracias, Gladys, por estar del otro lado. Gustavo Arcenegui, son caros los brazos elevadores y son muy, pero muy caros los tachos, como se dice en la recolección. Sí, el otro día en una entrevista que le hice al subsecretario de Servicios Públicos, que debo reconocer, me contestó todo. Y muy buena nota. Sí, y sí, me trajo, me desasnó, como se dice vulgarmente, de un montón de cosas que yo no sabía. Y realmente sí, los brazos elevadores son caros, los tachos son caros. Sí. Y él fue el que me explicó el tema del recorrido. O sea, cuanto más tarda el camión en volcar y en devolver el claro, tacho, se va atrasando y se hace más largo el recorrido y a veces no llegan a cumplimentarlo. Exactamente. Es lo que estamos viendo nosotros. Ahí estoy viendo que está escribiendo Juan Milne. Después de una reunión en la planta depuradora, sí, con algunos empleados, porque otros no podían hablar en contra del jefe, quedó todo en la nada con lo pedido y con lo que se descubrió en esa charla. Bueno, tuvimos una charla en la cual tuvimos varias charlas en la planta depuradora, solemos ir a cada rato, incluso una vez me aparecí, creo que 11, 12 de la noche, por ahí, y se le apareció el jefe a Juan a las 2 de la mañana para retarlo porque había ido el sindicato. Y después quería decir que el compañero estaba durmiendo. Esas cosas no se hacen. Yo tengo mis grandes diferencias con el compañero que manejaba la planta depuradora porque veíamos cosas que no tenían que ser, se las planteamos al intendente ese día y todavía seguimos esperando, y tiene razón Juan, seguimos esperando. Solo lo que conseguimos fue a través de una denuncia que hicimos a la RT, enviaron un prevencionista, recorrió el lugar y bueno, y dijo todo lo que había que comprar. Se le compraron los guantes, se compraron un par de cosas que hacían falta, pero la cuestión de fondo no se solucionó. Entonces, bueno, tiene razón en el reclamo que está haciendo, porque esto no creo que tiene más de un año, te diría. Que estaba también la jefa de Recursos Humanos, Agustina Bertera. Todavía los compañeros siguen esperando que le hagan los análisis que el intendente se comprometió a hacerle a todos los trabajadores de la planta depuradora. Teníamos un mensajito de Andrea Ricaldi. Saludos para Evangelina, una gran luchadora. Gracias, Andrea, por estar del otro lado. Gracias, André. También una gran luchadora y hoy está pasando un momento complejo. Sí. Sí, sé que después de esa reunión fue todo muy complejo. No solo para Juan, sino para otros compañeros más que terminaron en situaciones, algunos tomándose licencia. Me parece que es lo que nosotros tenemos que terminar y es algo que venimos planteando ya hace bastante tiempo, que arrancamos con un grupo de compañeros. Tenemos una comisión de violencia laboral en la cual ha tenido muy buenos resultados y creo que somos uno de los primeros municipios en hacer, porque no he visto otros, por eso digo creo, lo digo en potencial, en hacer la primer capacitación de violencia laboral, a la cual el único funcionario que asistió fue Luis Ponce. Y el intendente. Y, obviamente, pero estoy hablando... El funcionario también, todavía. Todavía funcionario, sí. Pero el intendente, ahí tenía que haber estado todo su equipo. Todo su equipo. Y tenemos distintas situaciones que nosotros obviamente que las denunciamos y en ese sentido no tenemos
ningún, decirte, no hay algo que nos pare con esas situaciones. Porque es muy triste ver a chicos jóvenes yendo a trabajar con ataques de pánico, con ansiedad, medicados, con tratamiento psicológico, psiquiátrico. Y bueno, estamos esperando resoluciones que creo que el intendente las va a tener, porque las va a tener, porque él sabe que no es nada en contra de nadie en especial. A nosotros no nos modifican nada qué funcionario ponga en tal o en cual área. Lo que sí nos modifican las realidades es que los compañeros vayan a trabajar mal. Porque un compañero que va a trabajar mal, un área que va a trabajar mal, no funciona. Aparte es un riesgo. Esa gente no funciona. Y hay sí muchas áreas donde el trabajador cuando va a trabajar en mal estado psicológico se pone en riesgo a sí mismo y a terceros. Sí. Poneme los mensajitos, los últimos 3, que los vi pero no los leí. Juan Milne dice, hay una denuncia mía y quedó en la nada. Después de esa reunión, para mí fue todo un calvario, verdugueadas y demás cosas. Gracias, Juan, por estar del otro lado. Ricardo Mancilla dice, vamos compañera, muy bueno el programa. Gracias, Manci, y gracias por estar del otro lado. Contame un poquito cómo está la situación actual, porque sé que es un área que ha tenido sus niveles de complejidad, que es el área de seguridad y fundamentalmente una de sus subáreas que es monitoreo. Sí. Nosotros hicimos una denuncia. Me dijiste que te pregunte todo, así que vamos a... Por violencia laboral, la coordinadora de 147. La denuncia está realizada. El Ministerio de Trabajo tiene un tratamiento especial con las denuncias de violencia laboral. Lamento las compañeras las que renunciaron siendo monotributistas porque son contratos, entonces tenés que renunciar. Era una de las áreas donde estaba casi toda cubierta por monotributistas. Son muy pocos los que son de planta permanente. Si bien nosotros tuvimos un... Ahí te hago un paréntesis, porque es una discusión que yo tuve oportunamente cuando trabajaba en el Ministerio de Trabajo en Pergamino. Me tocó hacer una inspección en una planta privada y fue una de las grandes discusiones que yo tuve con mis superiores. Si son tareas cotidianas, habituales y reiteradas. Ocupan espacios laborales de calificación. ¿Cómo entra el contrato del monotributista por prestación de servicios? Si es algo... La tarea es habitual y permanente. Claro, porque la prestación de servicio, una de las características que tiene por la ley de contrato de trabajo es que tiene que ser una tarea habitual y no regular y especial. Sí. Te entiendo. Por eso, ¿Cómo está esa situación? Por eso, ante consultas, denuncias, tanto en el Ministerio de Trabajo como en el Tribunal de Cuentas, y también, obviamente, reuniones políticas, reuniones como gremio, en paritarias mismo. Nosotros tenemos el interlocutor de los gremios, que es el doctor David Valerga, que le mando un saludo, ojalá me esté escuchando y no se esté descomponiendo. No, es una persona de un criterio intelectual muy amplio. La verdad que sí, nosotros la verdad que debo mucho a su parte política, se nota que viene de la vieja política y creo que supo llevar la situación de la recolección de estos compañeros que jubilaban, la supo llevar muy bien porque la verdad que fue muy cruda esa discusión. Y con esto de monitoreo, es alguien que está constantemente diciendo hay que hacerlo, hay que hacer, porque el que va a poner la cara en el Ministerio de Trabajo, ¿quién es? Ahí te hago una pregunta. David Valerga y Costilla. Ahí te hago una pregunta de forma, para que me la aclares porque a mí no me queda claro. Y tomando como parámetro comparativo el momento de la creación de la Casa Velatoria, el Departamento Ejecutivo elevó un pedido por ordenanza al Consejo Deliberante de la Ciudad de Mercedes para la creación de 4 puestos de trabajo nuevos. 8 eran, creo. ¿8? Sí. Bueno, yo tenía entendido que eran 4, pero bueno, pueden ser 8. Sí.
el deliberativo por Sí. mayoría lo rechazó, por lo cual el Departamento Ejecutivo no pudo crear esos cargos. Ujú. Entiendo que por ser una afectación de carácter económico, la resolución se tiene que dar por mayoría especial y no por mayoría simple, por lo tanto fue rechazado. Sí. En este caso, supongamos que mañana el intendente toma la determinación política de pasar, no sé cuántos trabajadores y trabajadoras son, pero pasar el plantel completo que está como monotributista, como prestador de servicio a la planta. Sí. ¿Tiene que ser aprobado por el Consejo Deliberante o él No. lo puede hacer en forma directa? No, incluso se están pasando compañeros de la planta. A eso iba con la respuesta. Te contesto las dos cosas. Muchas veces se hace intervenir a los consejos deliberantes en cuestiones que son netamente negociación colectiva entre gremios y departamento ejecutivo. Entonces ahí es donde se comete el error. La verdad que fue lamentable que la oposición no diera el lugar a 8 personas que venían capacitadas para hacer ese trabajo. Igual saludo a los compañeros de la Casa Velatoria. Roberto Gómez está haciendo un excelente trabajo, creo que es fanático de que todo esté en orden. La verdad que el trabajo que está haciendo ese compañero, cuando ha estado en el corralón hemos tenido por ahí diferencias de criterio, ha estado en el otro sindicato también, pero hoy está haciendo un trabajo excepcional. Fue una lástima que no le dieran esos lugares, porque una sola persona no puede hacer todo. No puede hacer todo y tenemos que ser realmente coherentes cuando decimos levanto la mano. Hoy los concejales, la verdad que no los veo funcionar como una oposición. A mí me parece, y esto me hago cargo de lo que digo, y si se enojan lo lamento, pero a mí Y me parece que al Consejo Deliberante le falta política. hace rato que le falta política. Hay dos, Me tres, acuerdo cuando trabajé en el Consejo Deliberante por el Plan Jefes de Hogar allá por el 2001. Estaba Selva, de presidente del Consejo. Selva, Subeldía, Subeldía, Benítez, el doctor Valerga, Valerga, Badano. sí, Estaba estaba del Badano. otro lado, estaba el contador radical, nunca me sale el apellido, ingeniero, pero no contador, el ingeniero, uno delgado, alto, rubio, que sabe mucho, que ahora está en la posesión del radicalismo, para decirlo concretamente. Bueno, Pancho Torres, Sí. en la Se gestión daban, Naco Respuela. sí, se O daban sea, otros debates, yo que te diría más doctrinarios de que el partido que se representaba. sí, pero aparte había mucho Mm, más fundamento de carácter teórico, no solamente si sí. discutimos porque yo soy blanco Sí, o si y yo cambiamos soy el foco de negro. acá, Aparte, tener necesario. concejales que te digan que una ley que está rigiendo, que fue aprobada por el Congreso, para él no importa, porque para él el feminismo no existe y para él el femicidio no existe, llegar a ese nivel de debate me parece terrible y caótico. Y ahora entiendo por qué la gente sigue denostando la política, porque si tenés un representante en el Consejo Deliberante que descree de leyes establecidas, directamente no tenemos que cerrar el Consejo y irnos a casa. Y es que la verdad que es triste también decir, porque son los que nosotros votamos como pueblo, son nuestros representantes, nos tienen que representar. Entonces la sociedad se tiene que llamar a decir, bueno, yo te voté para esto. Bueno, presento una nota, Consejo Deliberante, mesa de entrada de la municipalidad, y que hagan por lo menos para lo que lo votamos. Sí, sí. O sea, esto de la casa velatoria, la verdad que no, para mí no lo tomaron de una manera coherente y fue una pelea, eso era una pelea económica. Para el ciudadano que no se da cuenta, era una pelea económica. No era una pelea por el ingreso de 8 compañeros. Casualmente, y solamente es una casualidad, Y celebro que el las dos intendente haya empresas. hecho la casa velatoria Sí, pero vos a fíjate que toda. en ese marco, casualmente, y solamente porque es una casualidad generada por el mercado,
las dos empresas que se negaban a la creación de la casa velatoria se unieron en una sola empresa y ahora prestan el servicio en forma conjunta. ¿Viste? Pero Ahora- bueno, es una ahora es un casualidad del grupo. mercado. Sí, Es una casualidad del mercado. pura casualidad. Poneme pura los casualidad. últimos mensajitos, por favor. Gustavo Arsenegui nos dice, se fueron los viejos lobos de la política. El último creo que fue Benítez. Sí, creo que Subeldía creo Sí. que fue el último. No, el último que fue concejal de los viejos, Benítez. Benítez. Sí, que estaba con el claro, PRO. cuando estaba con el ganó, PRO. cuando ganó con el PRO. Bien, sí. No sé por qué, pero se me había borrado eso. Siguiendo con la cuestión de la política y los municipales. No quiero perderme en una de las preguntas que me hiciste Dale. sobre la Secretaría de Seguridad, área a la que yo pertenezco, que hoy no tengo respuestas, no tengo una interlocución con nadie. Presentamos 3 denuncias de violencia laboral. La última fue hará una semana. Pero el secretario ya viene con la costumbre de archivar los expedientes de denuncia cuando era juez de falta. Así que no te extrañe que ahora, siendo secretario de seguridad, también te archive los expedientes, porque es una práctica usual. Ahí no puedo opinar, no sé cómo funcionaba con el tema de los archivos de los expedientes. Lo que sí puedo decir que nuestros expedientes son todos archivados. Nosotros tenemos expedientes desde el 2023 de denuncia de violencia laboral. Encima, primero, todo, digamos, empezamos desde abajo, informándolo de palabra, después no hay una respuesta, un expediente. Ese expediente, uno de los expedientes antes que pierda estado administrativo después de los 2 años, porque para el que no lo sabe, cuando se presenta un expediente, a los 2 años pierde estado administrativo. Hay que volver a presentar. Hay que hacer un pronto, o sea, ya está, murió el expediente, te lo archivan. Nosotros lo hicimos antes que pierda estado administrativo, porque veíamos que la situación fue en crecimiento. Y nosotros esto se lo planteamos al intendente. Esto, yo te lo aviso hoy, esto va a crecer por la forma que tiene esta persona de actuar. Entonces, la realidad es que se elevó un pronto despacho, después vinieron 2 situaciones más, 3 situaciones más. ¿Por qué tenemos que tener compañeras maltratadas por un hombre que es solamente un encargado en un área? Encargado, porque los coordinadores son políticos, chicos, no se confundan. A todos los que le dicen que son coordinadores no cobran como los coordinadores, eso lo tenemos que aprender. El coordinador es un puesto político. Después lo demás son encargados y a dedo. Y cuando tienen que ir al Ministerio de Trabajo, no, es un empleado común, dicen los representantes del Departamento Ejecutivo. No es un empleado común, es un par. Así que yo les diría que no, es un consejo que no se confundan. Porque las gestiones pasan y los que quedamos acá, los 35 años de servicio, somos nosotros. Y después, ¿cómo le miras a la cara a tu compañero o compañera que vos destrataste, maltrataste? Nosotros tenemos 2 compañeras en seguridad que 19 de depresión por el apriete de una persona. Entonces me parece que hay cuestiones, si nosotros defendemos tanto el feminismo, la violencia de género, porque esto ya encuadraría no solamente en violencia laboral, sino que en uno de los casos en violencia de género. Entonces, me parece que cuando el trabajador primero lo que tiene es miedo, y mucho. A nosotros en el centro de monitoreo nos costó años que una persona hablara. Una. Y que diga, sí, voy a firmar, no aguanto más. Una. No está trabajando más esa persona, ¿no? Pero, ¿qué logró esa compañera que tuvo el coraje de decir, hasta acá llegué porque se la llevó una ambulancia? ¿Qué logró? Que el resto de sus compañeros que son monotributistas pasaran a planta, pasaran a la planta municipal. No crean, compañeros, que esto fue una decisión de los jefes que son muy buenos, ¿no? Acá hubo denuncia al Ministerio de Trabajo, denuncia al Tribunal de Cuentas, reuniones con el intendente para que esta situación se termine.
porque son compañeros que hacen tareas habituales y permanentes y tienen el derecho, van a tener el derecho de jubilarse, de tener aportes, de tener una obra social que siendo monotributistas no lo tenían. No lo tenían. Entonces no crean, compañeros, que esto fue algo al azar y que los jefes son buenos y los pasaron a jornalizados. No, compañeros, no fue así. Y denigraron mucho a esa compañera que hoy no está. Y lamento mucho a la compañera que también tuvo una situación similar y que decidió rescindir el contrato. Ojalá tengan la deferencia de llamarla, de volverla a incorporar y de que pase a la planta jornalizada como el resto de sus compañeros. Poneme los mensajitos, por favor. Dice Gustavo Arsenegui, nuestros compañeros delegados Santi la pasó re mal en seguridad. Muchos tienen sello y cuando pase la gestión se van a meter el sello en donde todos saben. Contame un poquito dentro del marco de la situación política, ¿cómo ves la situación política de la ciudad? Vamos nos debemos una respuesta a una pregunta que hizo Gustavo Castellani al principio. ¿Cómo ves vos, dentro de lo que es la dirigencia sindical y la dirigencia política, quién lo ves más cercano a Perón? ¿A quién veo más cercano a Perón? A ver, entre los dirigentes gremiales tendría que pensarlo, pero entre los dirigentes de la política hoy el que más se acerca a Perón y a la doctrina y a todo lo que se vivió en esos años más felices, creo que es Guillermo Moreno. Un punto para Gustavo Castellani. Sí, no lo conozco al señor, la verdad no sé quién es. Es referente de principios y valores aquí en Mercedes. Sí. Yo vengo a los 16 años empecé en el movimiento político que mi mamá me llevaba a la 16, que estaba ahí donde está la farmacia sindical. Sí. A doblar boletas iban, a mí y a mi hermana. Unidad básica, unidad y lealtad. Sí, unidad y lealtad era, tenés razón. Bueno, y ahí arranqué a los 16 años que estaba embarazada de Agostina yo. Y ahí arrancamos muchos. Y ahí empezó mi incursión en la política y siempre pedí que le dieran lugar a los jóvenes. Que le dieran lugar a los jóvenes y desde esa época estoy pidiendo el lugar a los jóvenes. Y cuando se le dio el lugar a los jóvenes, muchos jóvenes no lo supieron utilizar. No, porque se tiñeron de las malas costumbres de sus dirigentes mayores. Yo no sé si lo veo, porque nosotros teníamos otra militancia, sí, de juntar el mango para la yerba, para el azúcar, para comernos una pizza, para caminar en los barrios, llevar, ¿me entendés?, a las casas, en los barrios más humildes. Sí, también tenemos que reconocer. Lo bancamos nosotros. También teníamos que reconocer no que éramos militantes, eran jóvenes militantes con billetera. En esa época los jóvenes. No existía eso. Y a mí me costó mucho remar en dulce leche. Convengamos que yo fui casi 10 años secretario de Juventud del partido. Con Giosio. Con el patrón, no era difícil hablar. No, pero aparte los jóvenes estaban para la pintada. Sí. Para el reparto solidario en fechas determinadas del año que estaban en el calendario peronista. Y punto. No teníamos opinión, no teníamos voto, no. O sea, para el laburo. Por eso éramos los primeros que nos mandaron a la cancha. Sí, para poner la carita y sí, se picaba lindo. Pero yo me acuerdo en esos momentos donde mi mamá militaba para el doctor Giosio, a mí me gustó mucho y sentía que la política era una herramienta de transformación, pero siempre bien usada. Y lo sigo sosteniendo que hay mucha gente que quiere incursionar en la política, pero bien, desde otra mirada, no de cómo está funcionando. Pero bueno, qué sé yo, ojalá algún día tenga ese sueño cumplido de decir, bueno, hay alguien que nos representa en eso. Yo soy peronista, no lo escondo, lo sabe todo el mundo. Muy a pesar de mi papá, que siempre me está tirando un látigo ahí,
Pero bueno, mi papá es afiliado al Partido Justicialista también. Y es muy distinto lo que se vivía antes, lo que él me contaba de antes, a cómo funciona la política hoy en día. Sí, digamos que los tiempos cambian, la globalización y la interconexión informativa hizo de que todo sea mucho eh, mucho más rápido, visto desde otro punto de vista, y la consolidación definitiva del sistema capitalista como única fuerza ideológica concentrada, después de la caída del muro de Berlín y demás situaciones, hizo de que el mercado se convirtiera en dueño y señor de las decisiones de los hombres. Por lo tanto, la política no podía quedar exenta. Y no, por Si supuesto que no. bien los que nos identificamos con el sector, con el frente nacional y popular, tratamos de llevar adelante la doctrina del general, donde la tercera posición es una conjugación entre medio de las dos ideologías, pero no podemos perder de vista de que hoy es más difícil poder implementar una ideología social de justicia social en un mundo que está total y absolutamente mercantilizado. Sí, a ver, Perón lo decía en más de uno de los discursos. Eh, la realidad, Perón decía que había que adecuarse y ayornarse a los tiempos que iban a correr. Él ya sabía que el mundo se iba a globalizar y Sí, sí. había que preparar al movimiento para eso. Y No lo bueno, interpretaron, creo. no lo interpretaron. No lo interpretaron, pero nunca es tarde. No, no, ni hablar. Siempre hay tiempo. Dice Pablo Stasiuk, gracias Pablo por estar del otro lado. La única dirigente gremial que vi peleando por el salario de sus compañeros de un tiempo a esta parte. Gracias Ay, Pablo muchas por gracias, el Pablo. mensaje. Me suena mucho Pablo Stasiuk porque lo veo siempre en las redes, pero no tengo el placer de conocerlo. Un gran dirigente de la izquierda local, Ah, hijo de un gran dirigente que sufrió en carne propia la dictadura mi sobrino. y sobrino también de un dirigente. Este, y un amigo con el cual hemos tenido largas y serias discusiones. Me imagino los debates entonces. Aparte, muy formado, como todo militante de la izquierda Sí, nacional, sí, sí, sí. muy, Eso muy formado. hay que reconocérselo que la mayoría de los compañeros de la izquierda son profesores de historia, sociólogos, tienen una capacidad, una contextualización de cómo se da, más allá de las diferencias políticas que podamos tener, ellos están todo el tiempo cultivándose. Sí, sí. Bueno, quiero agradecer para finalizar, nos hemos pasado como media hora, pero acá el productor nos deja porque por lo visto ha sido interesante la entrevista. Quiero agradecer al Sindicato de Trabajadores de la Carne de Mercedes, Sindicato de Trabajadores Municipales de Mercedes, la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos de Mercedes, Agroveterinaria Subeldía de Bernardo Subeldía, Unión Docentes de la Provincia de Buenos Aires, FORCAM, Tu Camino a Ford, con sus concesionarias en 9 de Julio, Morelos y San Miguel, y Roticería Fronteras de calle 32, 43 y 45, Agrow, Salud y Desarrollo Infanto Juvenil de la calle 39, número 632, entre 28 y 30, y a Gustavo Mangoni, kinesiólogo fisiatra con un posgrado en quiropráctica, con su consultorio en calles 33, 879. A todos ellos, muchas gracias. Son los que hacen posible que nosotros los viernes estemos al aire en nuestro programa, como así también los días sábados. Muchas gracias, Evangelina. Bueno, antes de despedirme, también puedo mandar unos Sí, sí. saluditos a los compañeros de Navarro, que sé que la están pasando mal. Sé la situación que está viviendo el hospital, el Corralón Municipal, donde hoy se están, la verdad que con Santiago, que está ahí atrás muy serio, con Andrea Ricaldi, con Aldana Cano, hemos viajado, hemos armado en 3 meses un sindicato, porque los compañeros de Navarro estaban cansados ya de la falta
de sindicalismo, te diría. Que es más, que es uno de los que publicó el secretario general del otro gremio que hace horas extras. Increíble. Pero la verdad que sé la situación que están pasando todos, que estamos a la espera del código de descuento, que queremos que el intendente, que Facundo Diz, nos dé esa posibilidad de poder llevar a lo más alto a los trabajadores municipales porque se lo merecen, porque no quieren ser más precarizados. Ahí tenemos una alta precarización laboral, está la figura del jornalero. Estamos hablando de 1920, compañeros. Jornalero, el que trabaja Es un por adelantado, día. llegó a lo que aspira Milei. Navarro llegó antes a las aspiraciones de Milei. Sí, sí, sí. Y dice ser compañero del Frente por el Está Futuro. es parte del equipo de los intendentes que está con el gobernador, con Por eso, Kicillof. por el futuro. Nosotros, Frente para el la futuro, verdad así es se que, si bien por ahí hemos tenido algunos resquemores reclamando este código de descuento, que por ahí él no está acostumbrado a la acción gremial, porque nunca hubo acción gremial, entonces, pero invitarlo también a que se reúna con nosotros, a tener una charla con la compañera María de la Hiera, que también estuvo de licencia, ya era coordinadora de hemoterapia, renunció a esa coordinación porque no tenía respuestas para la gente, no había insumos, no había nada, que es una de las cosas parecidas que está pasando hoy en el hospital de Suipacha. La verdad que es muy preocupante. Estamos hablando de hospitales municipales. Hospitales municipales. Donde hay hospitales municipales, la economía es mucho más cruda de los presupuestos municipales. Son agujeros negros. Sí. Lo vivió Luján hasta que tuvo que provincializarlo con un presupuesto que seguramente es 5 o 6 veces superior al de Navarro o al de Suipacha. Bueno, el de Suipacha ni hablar. Sí, y digamos, todo este trabajo que venimos haciendo con los compañeros, que nosotros, obviamente que la política siempre tiende a que nosotros nos desganemos, pero acá no hay un desgano, al contrario, cada día estamos más fuertes, con más ganas, más compañeros se animan a dar esta lucha. Por eso le digo a los compañeros de Navarro que pronto nos vamos a estar viendo. Estamos esperando que el Ministerio la Secretaría, de Trabajo de la Nación se digne a ver el expediente que está ahí demorado desde el 3 de diciembre. Hemos cumplimentado con todos los requisitos que se nos ha pedido. Y mi función como delegada regional, la verdad que me gusta muchísimo lo que hago. El contacto con los compañeros para mí es muy enriquecedor y podés ver estas problemáticas y solucionar parte de esos problemas. La verdad que a mí me parece algo que no tiene precio, algo sumamente incomparable con cualquier otra función que yo pudiera tener. Y con los compañeros de Suipacha, que no vamos a abandonar la lucha por más que nos quieran siempre amedrentar, siempre tratan de poner a la tarea sindical que venimos haciendo Suipacha en un lugar bastante feo, como fue un video que circuló en el cual a mí me estaban amenazando y terminé siendo yo la expuesta. Igual uno está un poco acostumbrada, por ahí tiene a las únicas personas, siempre digo que le debo explicaciones a mis hijos o a mi papá. No hay otras personas a las que yo le deba explicaciones de un video como ese, totalmente sacado de contexto, en el cual un compañero se enoja, y lo quiero aclarar porque es un compañero que se enojó porque interpretó algo mal, interpretó que estábamos hablando de él y no fue así. Y no estábamos hablando de él, estábamos hablando de los encargados, porque ya habíamos pasado la gestión de Federico, donde había un encargado, y después estábamos justamente en una asamblea en la que el encargado de ese momento, al día de esa asamblea, no deja, le dice, vos tenés que salir a trabajar, y ya amedrentar a los compañeros de esa manera. Yo lo que dije fue, los encargados pasan, nosotros nos quedamos, y los encargados hoy son encargados, se va la gestión y después vuelven acá a trabajar con nosotros con la pala. Entonces la verdad que no estuvo bueno, pero sí decirle a esos compañeros que a mí eso no me modifica el accionar.
no me meto en ese comentario que te denosta en tu accionar sindical o como mujer o como madre o como... porque vi la cantidad de comentarios como lo vi en esa nota que hicieron desde Mercedes ya, porque si no te quitan las energías. Pero sí decirle a los compañeros de Suipacha, ¿cómo será que hemos en todo este tiempo, Suipacha hoy tiene un básico más alto que Mercedes? Así que tan mal no hemos venido trabajando. Más allá que falta, sí falta. Los invito a todos a ver, hemos publicado en las redes sociales y a través de cadenas de WhatsApp, de difundir todos los salarios, todos los básicos municipales de la provincia de Buenos Aires. Buscando esto, tanto los compañeros que sean de Navarro, Giles, sabemos que Carmen de Areco está mal, San Antonio de Areco está mal. Todo lo que nos corresponde vamos a ir de a poco, no se puede todo junto, pero de a poco vamos a ir canalizando todos esos reclamos y intentando que esto, de poder aplicar nuestra libertad sindical como así nos permite la ley, ¿no? Y ya nos veremos pronto en Navarro. Bueno, muchísimas gracias. Los últimos segundos para que le digas a los compañeros y a las compañeras municipales lo que quieras. Y ya terminamos porque nos fuimos del tiempo. Pero bueno, nos permite nuestro productor de Mercedes Ya, Carlos Soto, los últimos segunditos para que le hables a los trabajadores municipales. Yo no tengo que dar permiso de nada. Bueno, compañeros y compañeras municipales, me tomo este último minuto para pedirles, obviamente, como siempre, el acompañamiento a nuestro sindicato con errores y con aciertos. Creo que somos el único, sostengo fehacientemente que somos el único sindicato que pelea por los derechos de los compañeros. Porque esto no es el derecho para uno, sino son derechos colectivos. Y lo colectivo es lo que nos va a llevar a ser un gremio grande y a ser trabajadores que se respeten. También les pido que así como acompañaron el paro del día miércoles y las acciones gremiales del día miércoles y las del día jueves, porque el jueves fue consultado con Recursos Humanos, el 97% de la municipalidad se adhirió al paro. Pido que ese mismo 97%, sacando los servicios esenciales, obviamente, porque tenemos los hogares de ancianos, servicios esenciales, la recolección, cloacas, que tienen que haber guardias mínimas en agua corriente y demás, que ese mismo 97% acompañe al paro y a la movilización que vamos a hacer a la provincia de Buenos Aires, en la Casa de la Provincia, reclamando ahora sí lo que es nuestro y lo que nos pertenece. Mejores derechos laborales y un sueldo digno que nos ayude a llegar a fin de mes, que es la canasta básica alimentaria total. La última preguntita cortita. Muchísimas gracias, y ese es el acompañamiento y el mensaje que le quiero dejar a todos los compañeros, y agradecer a la comisión directiva y al cuerpo de delegados por estar al pie del cañón en todas las oportunidades que nos toca cuestiones difíciles como esta. Hoy a la mañana se dijo, yo no lo contesté porque no tenía la información justa y prometí preguntártelo y me estaba olvidando. Sí. Según dijeron hoy a la mañana en el programa que conduce mi amigo Nahuel Torres, Sí, Nahuel. El día jueves, el día del paro, personal municipal quiso sacar camiones y ustedes le cerraron la puerta y le impidieron el libre desempeño de sus tareas. Así fue lo que se manifestó hoy a la mañana. Quiero que lo aclares o que lo... Ninguno de los 2 días, el día miércoles movilizamos, quedaron compañeros de la comisión directiva y algunos delegados recorriendo por si había alguna situación, pero sé que el sindicato, la Asociación de Trabajadores Municipales, puso un cartel de fuera Milei, no al paro político. No, miento, fuera Milei era el cartel que puso la asociación. En la puerta del Corralón. Si existió, nosotros no fuimos. Si Bien. existió, nosotros no fuimos. No llegamos a ir a... Nosotros con los compañeros del Corralón nos comunicamos por teléfono, con todos los servicios por teléfono, tanto llamada por teléfono como mensaje de WhatsApp.
porque no llegábamos a ir a todas las áreas y más que nada estábamos organizando el tema de la movilización, que obviamente que cada vez que uno marcha, la responsabilidad que tengo de cuidar a todas las personas que uno lleva, ¿no? Y estábamos con ese tema, pero no, que yo Bueno, sepa no pasó eso. Acá nos llega la confirmación. Gustavo Arcenegui Sí. dice, mentira, yo soy Delegado. delegado de Corralón, jamás pasó eso. Bueno, es bueno aclararlo porque hoy a la Sí, mañana sí. se dijo No, que, es mentira eso. lógicamente, Nahuel seguramente repitió la información que le llegó, Sí, pero puede bueno, estar. la desmentimos rotundamente porque nunca ocurrió ni el cierre del Corralón, No. ni como vos estás diciendo, con un 94% de adhesión al paro, no había No nadie había que quisiera nadie. salir a trabajar. Seguramente el portero estaba porque le corresponde Sí, estar sí. por cualquier situación. Es el que tiene que entregar la llave de cualquier camión que se necesite. Así que un portero tiene que haber. Pero nosotros no tenemos ninguna información de que esa situación haya sucedido. Bueno, ahora sí, llegamos al final. Te dejamos ir a cenar tranquilo. Bueno. Muchas gracias a todos los que están del otro lado. Muchas gracias a los auspiciantes que hacen posible que estemos al aire. Gracias, Carlos. Gracias, Mercedes Ya. Esa mosca me volvió loco todo el programa. Y Mercedes ya tiene tarea. Voy a volver para cuando la contesten. Bueno, ¿Le deja tarea para el pero hogar? no respondió. Respondo. Pregunte. ¿Por qué es más fácil hacerle paro a Milei? No es más fácil. Nosotros hemos hecho paro en varias oportunidades al intendente, no solamente paro general, sino paro sectorizado. Así que creo que esa pregunta particularmente iría para otros dos gremios, no para nosotros. Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias, Evangelina. Gracias a todos. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana en la 103.5 FM La Tribuna. Y si no, el próximo viernes a partir de las 20 aquí en la señal de Mercedes Ya. Muchas gracias. Gracias.